Hola, queridos seguidores. Hoy les traigo una historia, como cada día, que espero les guste y la escuchen. Cierren las cortinas, apaguen la luz. La historia está a punto de comenzar. La leyenda susurraba entre los viejos del pueblo de San Pedro Coajimalpa, un lugar donde el asfalto cedía paso a los caminos de tierra, y los recuerdos eran más densos que la neblina matutina. Se decía que en las profundidades del bosque de Tlaloc, donde los pinos abrazaban el cielo y el musgo cubría las rocas con un manto esmeralda, existía un pozo olvidado. No era un pozo cualquiera, los ancianos lo llamaban el Pozo Encantado de Tlaloc. No había mapas que lo señalaran, ni senderos marcados. Solo el instinto y una extraña resonancia en el aire te podían guiar hasta él. La historia más popular contaba que, en tiempos ancestrales, cuando el agua era más valiosa que el oro, una sequía asoló la región. Los sacerdotes mexicas, desesperados, imploraron a Tlaloc, el dios de la lluvia, la fertilidad y el rayo. Como respuesta, Tlaloc hizo brotar un manantial milagroso, formando un pozo de aguas cristalinas que nunca se secaba. Sin embargo, el regalo divino venía con una advertencia. Las aguas del pozo exigían un tributo. No de maíz ni de jade, sino de memorias. Aquellos que se aventuraban a beber de sus aguas, o incluso a mirarse en su superficie demasiado tiempo, comenzaban a perder fragmentos de su pasado. Al principio, eran recuerdos insignificantes, el sabor de un platillo, el nombre de un conocido lejano. Pero con el tiempo, la niebla mental se hacía más densa, devorando rostros amados, momentos cruciales, la esencia misma de quienes eran. Se decía que el pozo, en su infinita y silenciosa voracidad, acumulaba esas memorias perdidas, volviéndose más poderoso con cada alma despojada. La desaparición de Elena. La joven Elena, una urbanista de la Ciudad de México con una pasión por las leyendas y lo inexplorado, llegó a San Pedro Coajimalpa buscando precisamente eso, una historia que nadie más hubiera contado. Escuchó los susurros sobre el pozo, la curiosidad ardiendo en sus ojos. Los ancianos le advirtieron, sus voces cargadas de una sabiduría ancestral. Ese pozo no es para los vivos, hija. Es para Tlaloc y sus secretos. Pero la sed de aventura de Elena era más fuerte que cualquier advertencia. Armada con su mochila, una brújula y la determinación de una exploradora, Elena se adentró en el bosque de Tlaloc. Las horas se fundieron mientras buscaba el lugar. El sol comenzó a filtrarse entre las copas de los árboles, proyectando sombras alargadas y danzantes que parecían cobrar vida. Justo cuando la desesperación empezaba a invadirla, lo encontró. Era un círculo de piedras cubiertas de musgo, como un altar antiguo, en cuyo centro se abría la oscuridad de un pozo. El agua, en su profundidad, brillaba con una luz extraña, casi invitante. Una brisa fría, que no movía las hojas de los árboles, emergió del pozo, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y algo más. Algo que no podía identificar, pero que le erizó la piel. Elena se inclinó sobre el borde, fascinada. El reflejo que le devolvía el agua no era del todo nítido. Parecía, difuminado, como una fotografía antigua que el tiempo había desgastado. Extendió la mano y tocó la superficie, sintiendo un escalofrío que no provenía del frío. En ese instante, una ráfaga de aire helado la envolvió, y una voz, que parecía surgir de las profundidades de la tierra, susurró en su mente: «Bienvenida, ofrenda». Un mareo la asaltó. Cuando recuperó el equilibrio, intentó recordar cómo había llegado hasta allí. La memoria de su viaje al pueblo, la conversación con los ancianos, todo se sentía borroso, distante, como si estuviera mirando una película en blanco y negro. Asustada, Elena intentó regresar, pero el camino que había tomado para llegar hasta el pozo ya no le resultaba familiar. Los árboles, ante sus guías, ahora parecían idénticos, formaban un laberinto impenetrable. El pánico se apoderó de ella cuando intentó recordar el nombre de sus padres, el color de su casa en la ciudad. Solo encontraba un vacío, una negrura aterradora. Las memorias se escurrían de su mente como arena entre los dedos. Días después, los habitantes de San Pedro Coajimalpa encontraron a Elena deambulando por los linderos del bosque. Estaba desorientada, sus ojos vacíos, y su voz, cuando intentaba hablar, solo emitía balbuceos incomprensibles.
No recordaba su nombre, ni de dónde venía. Su familia, su vida, todo había sido borrado por la mística y terrible influencia del pozo encantado de Tlaloc. La llevaron de vuelta al pueblo, la cuidaron, pero Elena nunca recuperó sus recuerdos. Se convirtió en una más de las almas perdidas que el pozo había consumido, un eco andante de lo que alguna vez fue. Hoy en día, los ancianos de San Pedro Coajimalpa aún advierten a los curiosos sobre el pozo encantado de Tlaloc. Cuentan que, en las noches de luna nueva, si te acercas lo suficiente al bosque, puedes escuchar el murmullo de incontables voces. No son gemidos de dolor, sino susurros de historias a medio contar, fragmentos de vidas olvidadas que danzan en el aire, atrapadas en la eterna ofrenda al dios de la lluvia. Y si miras detenidamente las aguas del pozo, dicen, puedes ver no solo tu propio reflejo, sino también la sombra fugaz de todos aquellos que, antes que tú, entregaron sus memorias al insaciable Tlaloc. ¿Te gustó la historia? Déjame tu comentario y dime, ¿qué harías si escucharas esa risa en la oscuridad? Nos vemos en el siguiente relato aquí, en Luz y Sombra. Participa. Me ayudarás mucho. Ayúdenme a llegar a los 500 suscriptores. Compartan. Gracias.